Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora queremos saludarlos y decirles que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la paciencia, un fruto del Espíritu Santo que es tan necesario en nuestra vida diaria al relacionarnos con nuestro prójimo, ya que la vida, hermanos míos, consiste exactamente en eso, en relacionarse. Si aprendemos a relacionarnos, entonces podremos sacar la bendición que hay en ello. Más si ignoramos cómo hacerlo correctamente, entonces generalmente al no saber cómo relacionarse con las personas, generalmente se atraen a veces muchas cosas negativas como maldiciones. La gente maldice cuando los ofendemos, cuando no hacemos lo recto. La gente habla, eso es una maldición. Cuando la gente habla mal de la conducta que uno hace, ellos maldicen por nuestras acciones o por nuestras palabras. Y es debido a eso que queremos hablar en este día sobre lo que es la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y por medio de ese obrar del Espíritu en nosotros podemos ser pacientes exactamente al relacionarnos con las demás personas. Y le hablo de esto porque, hermanos míos, solo por medio de este fruto del Espíritu Santo podemos relacionarnos correctamente con nuestro prójimo, y es la actitud que lleva al creyente a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir una relación respetuosa con su prójimo. Es necesario entonces, mis hermanos, que desde antes que nosotros entramos en una relación debemos dejar y pedirle al Espíritu Santo que Él fluya a través de nosotros cuando vamos a relacionarnos, porque, mis hermanos amados, en la vida es eso, es relación, es comunicación, es interrelación, y es tan natural, tan frecuente, que a veces uno ya no tiene la precaución de pensar antes lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. Y debiéramos hacerlo porque, mis hermanos, nosotros al relacionarnos desprendemos la bendición o la maldición en ese tipo de relaciones. Ahora, si usted es un creyente con mayor entendimiento, la palabra dice que debemos ser pacientes con las personas que aún no tienen el conocimiento del Señor. Y todos debemos practicar este fruto de la paciencia al relacionarnos con nuestro prójimo. Entonces, yo tengo algunos puntos aquí, 5 puntos, y quiero ir uno por uno para poder conocer el proceso que debemos llevar para una relación correcta. ¿Qué debemos hacer según la palabra de Dios cuando entramos en relación? Dice esto en Romanos 15, el verso 1. Así que los que somos fuertes, ¿qué significa fuertes? La persona que tiene mayor entendimiento de las cosas espirituales, las cosas de Dios, debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué son las flaquezas de los débiles? La ignorancia. ¿Por qué las personas actúan o hablan lo que dicen? Por no tener este conocimiento, entonces actúan incorrecto, hablan incorrecto o hacen cosas incorrectas. ¿Qué dice el Señor? Que debemos ser pacientes para no responder de la misma manera que nos están tratando. Y dice, y no debemos agradarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando entramos en esa relación, el Señor dice, bueno, si te relacionas, si tú tienes conocimiento con alguien que no lo tiene, debes ser paciente. Y debes de saber que cuando entras en relación no vas buscando agradarte a ti mismo, sino que estás buscando agradar a Dios en esa relación que estás teniendo en ese momento. Debes hacer lo que dice Dios para que Dios pueda operar a través de ti en esa relación para con los demás. Ahora, en el verso que sigue, en el verso 2, Romanos 15, 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Como cuando entramos en relación con el prójimo,
las personas hacen cosas correctas y también hacen cosas incorrectas. ¿En qué es que nosotros tenemos que hacer o buscar agradar a Dios, pero haciendo el bien? ¿En qué es lo que tenemos que agradar a ellos? Bueno, la palabra dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Si la persona va a hacer algo malo, claro que yo no voy a participar en esa acción o en ese diálogo, en esa conversación, porque no es correcto, porque ofende a Dios. Entonces no debo hacer eso, pero si es algo bueno, claro que debo hacerlo. Dice que debemos hacer lo que es bueno para edificación tanto de la persona como para nosotros. Debemos hacer todo lo que es bueno para ambos. El verso 5 dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ve, Dios quiere que las relaciones que nosotros tenemos, sea en el hogar o sea en el trabajo, sea en la escuela, en cualquier lugar donde nosotros entramos en relación, siempre debemos buscar a agradarle a Dios en esa relación. No vamos a tener una relación para agradarnos a nosotros. No es el asunto, sería egoísmo. Si vamos solamente a buscar agradarnos a nosotros mismos, es egoísmo y eso es malo. Eso no es no glorifica a Dios, eso glorifica a lo pecaminoso, al ego de la persona. Es malo el egoísmo. Entonces, cuando entramos en relación, debemos buscar esa convivencia para glorificar a Dios, haciendo el bien tanto para ellos como para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, en el punto 2, ¿cómo nos debemos comportar con nuestro prójimo? ¿Cómo debe ser el comportamiento de nosotros con el prójimo? En Efesios capítulo 4 y el verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como, o que hagáis que te comportéis como. En el verso 2, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Eso es lo que, para poder tener una relación correcta, mis hermanos amados, debemos comprender lo que estamos entrando en esa relación. Debemos entender que no vamos para hacer lo que, como digo, agradarnos a nosotros mismos. Vamos a tratar de agradar a Dios en esa relación que vamos a iniciar. Y para agradar a Dios tenemos que hacer las cosas correctas y agradables a Dios, tanto a las personas como a nosotros, pero para glorificar a Dios. Y para poder hacer ese tipo de comportamiento debemos ser humildes. Humilde es alguien que se somete a la voluntad de Dios. Eso es ser humilde. Cuando vamos a esa relación, Dios dice que nos comportemos de esta manera. Entonces uno tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios, no a la voluntad personal, sino a la voluntad de Dios. Esto es lo que le estoy compartiendo, es la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando entramos en una relación. Tú o yo no podemos ir a iniciar una relación si tú no tienes la disposición de perdonar, o si aún no has perdonado cosas con las personas con quien vas a interactuar. Tu relación va a ser incorrecta y no solo no va a ser grata a Dios, sino que aún vas a pecar. Porque vas a estar pensando mal de las personas, vas a estar diciendo cosas malas en tu mente y en tu corazón. Eso te hace daño a ti y la relación va a ser mala. Entonces, por eso, mis hermanos, parece que es sencillo, pero tenemos que aprender cómo debemos relacionarnos. Y esto es lo que pasa. Dice entonces Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, en el verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad es que te sometes a la voluntad de Dios. Si no te sometes a la voluntad de Dios, en esa área no eres humilde, sino orgulloso. Eso es lo que está sucediendo cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios. Vamos a hacernos daño a nosotros y vamos a dañar a las personas. Lo sabio es, por ejemplo, si la persona no decide
perdonar, lo sabio sería no se relacione con la persona, porque no solo se va a hacer daño a sí mismo, porque la palabra dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona, y aún va a estar pensando y va a estar meditando cosas malas en contra de aquella persona con quien se está relacionando. Así que debemos procurar las relaciones correctas, hacer la relación correcta con Dios y con el prójimo es maravillosa, porque no solo te estás relacionando con el prójimo, pero a la vez te estás sometiendo a Dios, entonces se está dando la relación entre Dios y nosotros con el prójimo. Así que dice que debe ser con toda humildad y mansedumbre. Manso es alguien, hermano amado, que no explota porque algo que están haciendo ahí no es agradable a la persona. Hermanos, nosotros no podemos, como digo, forzar la voluntad de los demás. Cada persona tiene la libertad de decidir y de actuar incluso como quieran. Ahora, el hecho que actúen como ellos quieren no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo. Pero observe esto. Si hacen algo malo, yo no voy a estar de acuerdo porque Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, pero ¿acaso puedo forzar la voluntad de ellos para que hagan lo que es correcto? No puedo forzarlos, ni Dios los forza. Dios da libertad que la persona decida lo que quiera decidir. Pero lo que sí puedo hacer es no apartarme. Si se inicia una relación y empiezan las cosas incorrectas, yo tengo que apartarme porque yo no estoy de acuerdo con eso y sé que la palabra de Dios dice que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos de eso. Ahora, note estas cosas. Dice que eso es una persona mansa, es alguien que soporta mientras no sea ofensivo al grado que sea pecaminoso lo que están haciendo ahí en medio, entonces uno lo puede soportar, pero si ya es pecado, hermano, ya no es momento de estar en ese lugar, es tiempo de irse de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no es algo que va a glorificar a Dios. Ahora, note estas cosas, dice, debemos relacionarnos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, hay cosas que se hacen que son incorrectas, pero observe que a veces son por ignorancia y cuando son por ignorancia se toleran temporalmente mientras uno los instruye. Se toleran esas cosas para poder instruir a las personas y de esa manera ellos aprendan y puedan comprender que esas cosas no son correctas y después cambian su conducta. Por eso dice que nos debemos relacionar con humildad, quiere decir sometiéndonos a la voluntad de Dios, y con mansedumbre. ¿Para qué? La mansedumbre es para que no explotes cuando algo hacen malo. Y la paciencia es para soportar, mis hermanos amados, las cosas que la gente a veces hacemos por ignorancia. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo hacer y entonces reaccionamos mal. Y ahí lo que necesita la persona que se relaciona con nosotros es paciencia, para que soporte nuestra ignorancia y tal vez haya tiempo para instruirnos y de esa manera podamos dejar de hacer aquellas cosas equivocadas o erróneas. También debemos considerar, mis hermanos amados, estoy hablando de la persona, nosotros como creyentes cuando entramos en una relación. Pero aún así, también nosotros debemos preguntarnos, lo que voy a hablar y lo que voy a hacer, ¿no es ofensivo a mi prójimo? Si lo es, debo pensar para cambiar incluso las palabras que tenga que exponer ahí. Debo meditar antes, porque el propósito de una relación, hermanos, es que la relación sea armoniosa. Es lo que a Dios le gusta. Dios habita en medio de esa armonía. El Espíritu Santo está en la armonía. Así que no podemos ser irresponsables con nuestro vocabulario, hablar cualquier cosa sin meditar si va a ofender o no va a ofender a las personas. Debemos ser cuidadosos y prudentes cuando entramos en esa relación, cuidadosos con lo que vamos a hablar y también cuidadosos con lo que vamos a hacer. Eso es lo que dice el Señor. Luego dice entonces, dice en el Efesios 4:3, dice, guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que todo lo que hable y todo lo que haga debe buscar que les haga bien al prójimo
y bien a usted. Entonces tendrán una convivencia en paz, porque el Espíritu Santo ahí es donde se mueve, en la paz entre las personas. En otras palabras, dice, ayúdense, perdónense y aliéntense los unos a los otros. La pregunta es, ¿los que entran en esa relación son perfectos? No. Ninguna persona es perfecta, aunque tenga mucho tiempo en el Señor. Todos tenemos debilidades, la palabra lo dice. Debilidad significa ignorancia de no saber cómo hacer las cosas correctamente. Todos tenemos de esas cosas. Entonces, por eso Dios nos da los elementos necesarios para poder relacionarnos con las personas sin que nos hagamos daño. Debemos, por eso dice, perdonarnos si nos ha ofendido, decidir desde antes que entremos en relación, perdonarle a la persona. De esa manera, cuando estemos ya en la relación directa, no estaremos pensando mal de la persona por lo que hizo, lo que dijo. Y de esa manera podremos estar ante Dios con humildad, sin estar pensando mal de la persona. Y dice que debemos ayudarnos, si es necesario, el apoyo de los unos a los otros y pasar por alto la ofensa para que entonces la relación sea correcta. El punto 3, ¿qué debemos dejar para relacionarnos bien con nuestro prójimo? En Colosenses capítulo 3 y el verso 8 dice esto: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que descompone las relaciones entre las personas? La respuesta está aquí en este pasaje. Dice, ahora pues dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas son? La ira. Si usted está enojado con alguien y no lo ha perdonado, usted está enojado con esa persona, entonces su relación es mala de por sí. Desde el hecho que usted o yo tenemos resentimientos, ya la relación que va a ser con esa persona que nos ha ofendido antes va a ser mala a los ojos de Dios y obviamente ante las personas. Dice el Señor, dejen eso atrás, la ira, el enojo, la malicia. Malicia, estar pensando por adelantado lo malo. Hermano, eso no le agrada a Dios. Blasfemias, hablar mal de las personas, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya no debe haber ese tipo de vocabulario. Si usted va a entrar en una relación o interrelación con su prójimo, debe procurar que no haya este tipo de vocabulario en su persona, ni conducta, ni resentimientos, porque si tiene resentimientos, su relación va a ser incorrecta, no solo para con el prójimo, pero ante Dios no está correcta. Su manera su manera de pensar, su manera de sentir está errónea delante de Dios. Está pecando contra usted mismo porque usted no ha perdonado, y el que no perdona, Dios no lo ha perdonado, y entonces la persona tiene problemas. Y una persona que puede resistir a Dios, hermano, y no se somete a Dios, oiga bien esto, siempre va a causar problemas donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Si una persona puede resistir a Dios sabiendo lo que dice Dios y no se somete a eso, no conviene, mis hermanos amados, entrar en relación con esas personas, porque si no se puede someter a Dios, no se va a someter a nadie. Esa persona está sometida a sí misma, a su sentir, a su ego. En verdad, el diablo lo tiene controlado. Entonces, ¿qué hacer cuando de repente encontramos vidas que no se someten a la palabra de Dios y hacen lo que quieren, hablan lo que quieren, no les importa, como digo, tienen una forma de pensar y de comportarse que dice, a mí no me importa y a mí no me controla nadie? Una persona que actúa o piensa de esa manera siempre va a causar problemas en todo lugar donde vaya, porque es la mentalidad que tiene, es lo que va a hacer que la relación sea mala y sea incorrecta. Por eso, mis hermanos amados, debemos aprender. Si encuentra en su vida una relación de este tipo, si usted no ha tenido el tiempo o el conocimiento de Dios
necesario para entrar en comunión con ese tipo de personas, lo más sabio es que mejor se aparte de su camino de ese tipo de personas, porque si no tiene el conocimiento de Dios, lo van a dañar, lo van a perjudicar, porque ese tipo de mentalidad que fluye por esas personas no es del Espíritu Santo, sino es el enemigo. Y entonces, y usted puede pensar, pero es un creyente. Hay creyentes que no comprenden estas cosas y el diablo usa, aún a los creyentes los usa. Así que no se sorprenda si encuentra entre los creyentes personas con este tipo de conducta. Si aceptaron a Jesús son hijos de Dios, solamente que son ignorantes de la voluntad de Dios y por eso actúan de esa manera. Y claro que está incorrecto y nunca esa conducta va a ser aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque lo que está mal está mal. Dios nunca va a decir a lo malo bueno. Jamás lo hace. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona si está en esa forma de vida? Tiene que arrepentirse y reconocer que está pecando, que está desobedeciendo a Dios. Y por ende, si es sabia la persona, debería, si piensa esto. Si la persona está en su corazón tan enojado, tan resentido, pues lo más sabio es no se relacione con aquella persona porque se va a envenenar aún más. Pídale a Dios primero que lo libere, que le dé amor y decida perdonar. Decida perdonar a aquella persona que le ofendió para que usted entre en la paz de Dios, para que si usted perdona, Dios lo perdona y usted entra en la paz con Dios y entonces puede superar esa situación y poder llegar a tener, si es necesario tener una relación con las personas así, la puede tener. Pero en paz, en la paz de Dios, una vez que usted ya ha perdonado, ya no va a estar pensando mal de las personas y está abierto incluso a hacerle bien a aquellas personas que le han hecho mal. La palabra dice, el Señor dijo, amen. No solo a tu prójimo, no solo al que te hace bien, pero ama hasta a tus enemigos. Hermano, Dios nos lleva y nos restaura en la manera de pensar y de sentir y de actuar de una manera maravillosa, de manera que nos auxilia para que podamos hacerle bien aún a aquellos que nos han hecho mal con intención. Eso es algo que no es humano, eso es algo de Dios, es el Espíritu Santo, como digo, tomándonos de lo más bajo en lo que hemos caído, al odio, a la venganza. Hermano, esa es una vida caída en el pecado, caída en las garras del enemigo. Pero Jesús viene y nos toma de esa condición y nos levanta y nos liberta del odio, de todo ese resentimiento para después poder comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos hagamos bien los unos a los otros. Por ejemplo, Jesús cuando fue a la cruz, la misma gente que Dios lo usó a él para liberarlos de demonios, para sanarlos de enfermedades, para proveer lo que necesitaban, fueron los mismos que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y qué pasó con Jesús cuando estaba en la cruz? Él no dijo, Padre, mátalos, mira, porque yo les hice bien y me hicieron mal. Dijo él, el Señor dijo esto, mire la mentalidad a la que debemos de llegar, mis hermanos amados. Dijo el Señor Jesús, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la mentalidad que debemos tener nosotros cuando vemos algunas personas que por ignorancia, perdón, por ignorancia no han, como digo, conocido la voluntad de Dios y entonces actúan mal. Entonces, en lugar de juzgarlos, debiéramos pensar, Señor, ayúdelos, Señor, perdónelos, Señor, auxílielos, Padre, para que revélele su voluntad, para que un día puedan también reconocer lo que está mal y que lo dejen de hacer para bien de ellos y bien de sus seres con quienes se relacionan, porque cuando una persona no tiene el conocimiento de Dios, no solo daña a otras personas con quien se va a relacionar, pero los primeros dañados son los que conviven directamente en la vida diaria con ellos. Por eso es tan importante, mis hermanos amados, que en la vida nosotros superemos aún la manera de hablar. Tenemos que dejar el vocabulario bajo. La verdad, el vocabulario bajo, hermanos amados, son palabras, la verdad no las quiero ni pronunciar porque no me gustan.
Pero usted, ojalá que Dios le dé entendimiento lo que es bajo. Hay palabras muy, muy, muy bajas que no deben estar en nuestros labios, sino debemos hablar las cosas por el nombre que Dios les ha dado. Por eso, hermanos míos, debemos hablar correctamente, si es hasta donde usted tenga entendimiento. Ok, sigo acá. ¿Qué debemos dejar entonces para relacionarnos bien con nuestro prójimo? Dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, hablar mal, como digo, criticar y quitar toda palabra deshonesta de nuestra boca. Dijo, no mintáis los unos a los otros. Las mentiras todas vienen del diablo, mis hermanos amados. Todas, no algunas, todas vienen del diablo. Y cuando la persona habla una mentira, la persona lo está usando el diablo y ahí va a haber problemas. Cada vez que el diablo fluye, siempre deja resentimientos, deja descompuesta la relación. No permita ese tipo de cosas y no sea usted el vaso que el diablo use para dejar eso, dañar una relación. Las mentiras siempre dañan las relaciones. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así vivíamos cuando no teníamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Mas ahora que Cristo está como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos enseña. Y esto es lo que Él quiere, que cuando entremos en una relación debemos tener relaciones correctas, respetuosas hacia tu persona y respetuosas a los demás. Así que una recomendación, no entres en relación con otras personas si tú no estás en paz con Dios. Si no estás dispuesto a perdonar a quien te ha ofendido, lo sabio es no te metas en una relación con quien no has perdonado, porque te vas a ensuciar más de lo que estás ahora. Perdona para que seas limpio, perdona para que tengas la paz de Dios, perdona para que puedas relacionarte y ampliar tu espacio de relación, tu vida, tus acciones, tu vocabulario, que vivas es vivir, es relacionarse, es actuar, interactuar, eso es vivir. Cuando haces lo justo, lo correcto, eso es vivir. Cuando la persona se interrelaciona y hace el mal, piensa el mal, eso es morir, está muriendo, se está haciendo obras de muerte. Por eso es que no puede y no debe relacionarse si la persona antes no está en paz con Dios, antes no ha perdonado, no entra en relación, porque se va ¿cómo digo? Y voy a usar esta palabra, se va a ensuciar más, se va a condenar más de lo que ya está. Debe perdonar para poder librarse de todo ese tipo de cosas. En el punto 4, ¿con qué frutos debemos relacionarnos cuando nos relacionamos con el prójimo? En Colosenses capítulo 3 y el verso 10, dice, y revestido del nuevo, revestidos nosotros, revestidos de Cristo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo crió, Cristo nos crió, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es que Dios nos renueva? Cuando te da su palabra y te da entendimiento, entonces te está renovando tu entendimiento. Y cuando entiendes la voluntad de Dios, puedes cambiar tus palabras y tus acciones. ¿Cómo se ve que te has renovado? Porque tus actos y tus palabras están manifestando lo que tú eres en tu mente. Y lo que eres en tu mente, y por eso hablas lo que hablas, porque eso es lo que tienes en tu mente. Así comprendes la luz que tú tienes. Si hay luz de Dios, entonces tus actos y tus palabras van a ser correctas y no van a ser ofensivas. Pero si no hay la luz de Dios, no conoce la voluntad de Dios, las personas hablan lo que se les atraviesa en su mente. Y responden por lo que, como digo, si los ofenden, ofenden, si los maldicen, maldicen. Esa no es la conducta de Cristo. Nosotros tenemos que hacer lo correcto siempre, aun cuando nos ofenden. No debemos hablar el mal ni hacer el mal, aun que nos ofenden. Eso es estar revestido de Cristo. Cristo no maldijo porque lo maldecían. Cristo no criticó porque lo criticaron. Cristo no, hermano, no es la conducta de Dios.
Jesús no vino a destruir a las personas, Jesús vino a salvar a las personas. Y cuando Dios usa nuestras vidas no es para destruirlas, es para salvarlas. Entonces, ¿cómo los salva? Cuando Dios fluye por medio de tus actos, por medio de tus palabras, alcanza a otras personas, los toca y los salva cuando tú actúas en la voluntad de Dios. En el verso 12 dice la palabra en Colosenses 3:10, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santo, ¿qué significa santo? Apartado del mal. Eso es lo que significa santo. No es que andamos como, ay, que no me pueden tocar porque estoy puro. No, 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 no. Santo es alguien que se aparta en su mente del mal, que rechaza el mal, que aborrece los pensares malos, los deseos malos, las miradas malas, las palabras malas, las acciones malas. Eso, rechazar el mal, eso es ser santo. Si la persona no rechaza el mal en sus pensamientos, no rechaza el mal en sus palabras, no rechaza el mal en sus acciones, en todo lo que en sus miradas, en lo que oye, la persona, aunque puede estar debajo de un techo todo el tiempo de su vida, que en un lugar donde se hable de Dios, pero es una persona perversa y sucia. Hermanos, estar en un lugar no te hace santo el entendimiento que tú recibes de Dios. Si tú no tienes entendimiento, va a haber muchas áreas sucias en tu vida. Eso es lo que es. Y cuando una persona no tiene el conocimiento de Dios, no solo es sucio en su forma de hablar y de actuar, pero ensucia a otros. Imagínate una persona que no tiene el conocimiento de Dios y habla barbaridades. Y viene otra persona que empieza en Cristo y esta persona que no tiene conocimiento de Dios lo ofende. ¿Qué hace la persona que empieza en Cristo? También se baja al mismo nivel y si lo maldice, los maldicen y empiezan a hacer cosas hasta se odian mutuamente, se pelean y todas esas cosas. El diablo está feliz porque ahora ya no tenía uno, ahora tiene dos y así se va haciendo más grande por la ignorancia de no conocer la voluntad de Dios. Así que si la palabra dijo, sean santos, santos quiere decir apartados del mal, apártense del mal en su interior, alejen la maldad, quiten la maldad de su vida para que sean santos y sean amados por Dios. Dios ama a las personas ¿sabe por qué nos apartamos del mal, mi hermano amado? Cuando uno se aparta del mal, no es porque alguien como la gente dice, nos están lavando el coco. Hermanos míos, no puede nadie santificarse si no ama a Jesús. Todo lo hacemos por amor a Jesús. Cuando uno se aparta del mal, lo hacemos porque amamos a Jesucristo, no por otra cosa. No es por la congregación, no es por eso, no es por las personas, ni es por el predicador, no es por ello. Es por el amor que le tenemos y el respeto que le tenemos a Jesús, que rechazamos el mal en nuestras personas. Si no fuera eso, entonces es una religión lo que la persona tiene. Una persona que no lo hace para agradar a Jesús y por amor a Jesús es una persona religiosa. Está aparentando como que es santo, como que es de Dios, pero lo está haciendo para su propio ego, pero no lo está haciendo por amor a Jesucristo. Su religión de esa persona es vana, es falsa. Es apariencia, no es real. Si usted tiene una relación con Jesucristo y todo lo que hace o habla, lo hace por amor y para agradar a su Señor, que es Jesucristo. Hermano amado, eso es. Usted no ve a Jesús aquí alrededor de mí, pero Jesús está presente en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, en todo, en el camino. Jesús es mi Señor, es mi vida, es mi Dios, es mi Padre, es mi todo, hermano. Pero usted no lo ve, pero para mí es tan real. No es que lo estoy imaginando con mi mente, no, su palabra está en mí y su palabra me hace saber lo que a Él le agrada y eso es lo que trato de hacer, porque eso es tener una relación con Jesucristo. Y entonces cuando usted va a entrar en relación con los demás, debe Jesús estar en su vida como su Señor para no ofender a los que están ahí, porque si usted no tiene a Jesús como su Señor, aunque ya sea un hijo de Dios,
usted se va a meter en problemas en la relación con su prójimo, porque no va a hacer lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice, que cuando usted se relacione haga esto. Pero si usted no se somete al Señor, entonces va a hacer lo que quiere y va a destrozar. Una relación la puede destrozar por hacer conforme a su sentir. Es que me ofendió y yo también no lo puedo perdonar, hermanos amados. Eso es una vida que aunque ya es creyente, puede ser que no puede ser, es una vida que no se somete, que Jesús no es su Señor en su vida, en sus actos, quiero decir. Quiero seguir y terminar el asunto, mis hermanos amados. Dice, sean santos y amados de entrañable misericordia y benignidad. Sea benigno, sea compasivo, sea en su relación, respete a las personas. Por ignorancia actuamos a veces mal. Tenga calma, así como otros quizás la han tenido con usted. Y debemos ser pacientes y mansos para no explotar. El último punto, el punto 5, ¿qué debemos hacer si algo del prójimo nos ofende? Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo perdonó tu vida y perdonó mi vida, así tú también tienes que perdonar a quien te ha ofendido. Antes que entres en relación con tu prójimo, antes que te vayas a relacionar con las personas por amor a Cristo y por amor a tu alma, perdona a quien te ha ofendido, para que cuando te relaciones no lleven resentimiento tus palabras, no lleven veneno tus acciones, hermano. No, nunca hagas eso, porque es destruirte a ti mismo. Es no querer la paz con Dios. Y eso es no amarte a ti mismo, hermano. Siempre que entres en relación, antes de entrar en relación con alguien, examina si esa persona, hay resentimiento en ti contra las personas, detente y perdona. Órale a Dios y dile, Señor, perdóneme y yo perdono a esta persona, para que cuando vayas con las personas te relaciones con humildad con todos y así puedas vivir una vida agradable delante de Dios y delante de los hombres. Entonces dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó a nosotros, así perdonar a los demás. En Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vístanse de amor. El amor, vístanse de amor. Dice que el amor es el vínculo perfecto. Lo que nos une con las personas es cuando, por ejemplo, el perdón es amor. Cuando tú perdonas a alguien, eso es lo que hace posible. El amor es de Dios, no es algo nuestro, pero Dios nos lo da. Y cuando lo usamos, ponemos el amor y perdonamos a la persona, eso nos hace posible la relación correcta. Aunque hubo una ofensa, vino el amor. El amor es el que cubrió esa falta, y es removida la falta entre tu persona y la otra, y entonces la relación se restablece. Es una maravilla, hermanos míos, estas cosas. Eso es lo que la gente no sabe. Por eso a veces en los hogares no se habla la pareja con los hijos entre hijos. Hermano, hay un caos en los hogares porque no aprenden a relacionarse como Dios manda en su palabra. Entonces dice, vístanse de amor. Luego dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. Por favor, en el nombre de Jesús, antes de que inicies una relación con alguien que tú no has perdonado, por favor, ponte a cuentas y pídele a Dios que te perdone y decide perdonarlo. Y cuando tú decides perdonarlo, no quiere decir que olvidas lo que te hizo. Lo que ya has decidido es que ya no le vas a estar condenando por su acción que ya hizo en el anterior, sino que vas a iniciar una nueva relación sin maldad, donde tú ya no vas con venganza, ya no quieres que le vaya mal, sino con el deseo que le vaya bien. Eso es una relación correcta y es lo que Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo, porque al hacer eso, hermano, estás preparándote tú para con Dios y tener una vida agradable delante de Él. Porque así vive Dios, así reacciona Dios. Y el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que tienes que hacer. Hermano mío y hermana, lo que tenemos que hacer es esto. Todo lo que hacemos de palabra, de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús
y dándole gracias a Dios Padre por concedernos este tipo de comportamiento. Esto es una bendición, aprender a relacionarse con el prójimo. Hermano, mucha gente llega a 90 años y nunca perdonaron. Es una pena haber vivido 90 años en un cuerpo sin conocer la paz de Dios. Cuando podemos disfrutar la paz de Dios cada segundo de nuestra vida, si entiendes cómo es la voluntad de Dios, no importa cuánto la gente haga en contra de ti, con intención o sin intención, de cualquier forma, yo un día tomé una decisión y dije, Señor, yo he notado que yo he tenido diferencias, suceden diferencias en mi ser interior cuando entro en relación con personas que me ofenden. Cuando hacen cosas malas o dicen cosas malas, yo me ofendo y entonces yo me quedo dañado. Entonces, cuando empecé a notar eso en mi vida y cuando empecé a servir al Señor, noté que me pasaba eso. Antes de eso yo pensaba que toda la gente era buena gente, hermanos, y me sorprendí, me sorprendí, la verdad. Y entonces cuando me empezaron a pasar cosas de este tipo, le pedí al Señor que por favor me ayudara y le dije, Señor, yo voy a firmar un cheque en blanco para cada ser humano de todo el mundo. Con toda la persona con quien yo me voy a relacionar en este mundo, yo firmo un cheque en blanco. Quiero decir, no importa lo que me haga, no importa lo que me diga, yo lo perdono desde ahorita, ni sé con quién me voy a relacionar, pero ya le tengo un cheque firmado para que no me afecte lo que haga ni lo que hable en el nombre de Jesús. Y así me he comportado, hermano, por años, muchos años ya. Yo he decidido perdonar a cada persona, no importa lo que hablen o lo que digan o lo que hagan. ¿Por qué razón? Porque no es que sea buena gente yo, estoy procurando mi propio bien. Estoy buscando vivir en paz con Dios. Quiero vivir en paz porque a paz nos ha llamado Dios. Yo quiero tener la paz de Dios. ¿Y cómo tengo la paz de Dios? Cuando yo perdono a los demás, Dios me perdona. Pero si alguien no perdona a los demás, Dios no los perdona y las personas pues empiezan a vivir, hermano, con muchos problemas, con odio, con envidia, con mucha destrucción en su vida. Por eso esa vida yo ya no la quiero y por eso yo he decidido perdonar a cada persona. En el nombre de Jesús, sea creyente o no sea creyente, yo los perdono en el nombre de Cristo y es todo, hermano amado. Así que oro para que Dios los bendiga a usted y que le dé entendimiento para que pueda relacionarse con sabiduría. La sabiduría de Dios. Nunca se relacione con alguien si usted no lo ha perdonado, porque se va a ensuciar más de lo que ya está. No va lejos de tener la paz de Dios, va a tener peor cosas. Le pasarán cosas más malas, más peores si usted no ha perdonado. El diablo aprovecha a las personas que no han perdonado para usarlos como medios para destrucción. Usted no debe ser el medio para destrucción. Usted debe ser el canal para edificación por medio de Cristo. Aprenda a relacionarse. Nunca, nunca se relacione con alguien si usted no le ha perdonado. En el nombre de Jesús, y si usted no ha perdonado, Dios no le ha perdonado, usted tiene graves y severos problemas en su vida. Arrepiéntase y póngase en paz con Dios y perdone a todos y entonces puede relacionarse sin mantener ese resentimiento, esa culpabilidad contra las personas y usted podrá relacionarse correctamente con su prójimo y con Dios. Que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor esté con usted. Amén.